Bien, vamos así a tomar contacto con Gustavo, que ya es un soldado. Él ya tempranito manda un mensajito y dice, ya estoy disponible, ya estoy para conversar con ustedes. Y claro, hay siempre hechos que ameritan que sean abordados desde la lógica del pensamiento crítico. No estamos tan acostumbrados, Ahí ¿sabes? está sonando ya, así que ya lo recibimos. Llamada en vivo, ¿eh? Buenos días. Buen día. Hola, Gustavo, ya estamos al aire. Bueno, buenísimo. Así directo de Hacen así como una. la entrada sin maquillaje. Sí, Así no. no me dejas peinar ni nada. No, venimos hablando de que vos ya sos de la casa, sos de esos amigos que entran y abren la heladera y se van al baño sin preguntar. Ya está, ya es parte de Se la sacan las familia. zapatillas. Sí. No me toque la hermana, ¿Qué tal, no. cómo te va, Tony? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal toda la audiencia de Confundamento Criollo? Pero muy bien, muy ¿Todo bien. bien? No escuchaste lo que dijo a lo último. Dijo, todo bien, pero no me toques a mi hermana. No, eso no te hagas problema, no te hagas Bueno. problema. No, ¿Cómo, eso no va a pasar. cómo está, Gustavo? Bien, acá haciendo un recorrido por las informaciones más importantes del día y obviamente que lo que más duele, lo que más enoja, lo que más entristece es el número de pobreza que dio el INDEC con respecto a el primer semestre en lo que es este semestre del año. O sea, el dato fue el segundo semestre del 2022, que arrojó un número aterrador. 39,2% de la población vive debajo de la línea de pobreza. Un número que asusta realmente en el contexto de crecimiento de la economía. Porque más allá de que en este momento estemos a punto de enfrentar una sequía, estos son los datos del año pasado, donde tuvimos un incremento de la actividad y del PBI. No me quiero imaginar lo que va a ser este semestre. Así que bueno, hay una cuestión así muy enojosa con respecto a las declaraciones de los funcionarios desde hace un tiempo ya largo, donde parece como que la cuestión de la distribución del ingreso es algo que va a venir en algún momento, así pateando la pelota para adelante. Mientras tanto, hay un deterioro creciente de la mano de una inflación no incontrolable, incontrolada, porque es una voluntad aparente del gobierno nacional de no enfrentar esa batalla con dureza, porque está temeroso ante los formadores de precios, viendo cómo la población está sufriendo la imposibilidad de consumir lo esencial que son los alimentos. Más aún con un número de desempleo que va bajando. Estamos prácticamente cerca del pleno empleo, menos del 6% de desempleo, que es el número que dejó Cristina en 2015. Por lo tanto, en este momento lo que tenemos no es una crisis económica como tratan de hacernos ver, si bien hay muchísimas dificultades, pero hay una crisis de distribución. Y no hay una intención de hacer una distribución en serio. Se ha permitido desde prácticamente la salida de la pandemia para acá que los ingresos se deterioren sin hacer casi nada. Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo preocupante, porque el INDEC señala que una de las cuestiones que hace crecer la pobreza y la indigencia no es la falta de empleo, porque tenemos trabajadores pobres, es decir, personas que tienen empleo registrado que no alcanzan a cubrir siquiera lo básico. ¿Por qué? Por culpa de una inflación inexplicable y que no genera enojo por parte de los funcionarios. Seguir con los acuerdos de precio. Fíjate que los supermercadistas, los grandes supermercados, rechazaron la nueva lista de precios de algunas empresas, Ledesma, Arcor, Molinos, porque venían con un 40% de incremento. Entonces, ya es
como una burla, es una acción destituyente por parte de los formadores de precios, y no solamente contra el gobierno, sino contra nosotros, contra nosotros. Así que me parece que eso merece una recuperación de si es que, a ver, si es que el gobierno nacional pretende algo de cara a las elecciones, y ya ni siquiera pensando en las elecciones, sino mejorar la situación de los trabajadores, que para eso hay un gobierno nacional y popular, supuestamente. ¿Y cómo es el escenario, Gustavo, siendo que Cristina ha protegido esos números de empleo durante sus 2 gobiernos, que ha mejorado la capacidad adquisitiva de los trabajadores, que logró que en América Latina la Argentina se posicionara en primer lugar con salarios en dólares más altos de todo el continente, pero ahora es vicepresidenta de una coalición, de un gobierno que está haciendo esto? ¿Cómo se concilia esa furiosa interna dentro de la coalición? Cuando uno escucha hablar de la interna, de que no se hablan, de que no se miran, de que no... parece realmente una telenovela mexicana, ¿no? Porque están gobernando un país. Tanto Alberto como Cristina. Entiende que Cristina tiene un compromiso y una claridad conceptual que si ella estuviera en el cargo de presidenta, estas cosas no pasarían. No pasarían. Lo que pasa es que por un lado, ya lo habíamos dicho en su momento, Alberto Fernández se creyó el cargo y pensó que había ganado por él, y dejó de prestar atención a algunas indicaciones que se le iba dando desde la fuerza mayoritaria del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, y la distancia se fue acrecentando prácticamente desde el momento en que Cristina dijo en una carta que hay funcionarios que no funcionan, antes de las elecciones de medio término. Y en un momento Cristina planteó, antes de las elecciones de medio término, después de las PASO, que había que hacer una distribución del ingreso y una mejora del ingreso de los trabajadores, y como Clarín y la oposición empezaron a hablar del plan Platita, Alberto Fernández no hizo nada y perdió las elecciones de medio término, o no las ganó como debería haberlas ganado. Así que, pero va más allá de la cuestión electoral. Uno escucha a los funcionarios diciendo que están preocupados por la distribución del ingreso, por el crecimiento de la pobreza, por la inflación, pero son cosas que se manejan políticamente. No puede haber un abandono de la conducción, y ahí hay una diferencia con Cristina. Cristina conducía la economía desde la política. Está bien, bueno, en su último tramo tenía a Axel Kicillof como ministro de Economía, en un momento tuvo a Amado Boudou como ministro de Economía, es decir, tenía talentos. Bueno, ahora está Massa, que Massa es... abogado. Sí, pero aparte es un administrador que trata de conformar esencialmente a los sectores. Vos fijate una cuestión, ¿no? No se nos habla, es decir, no se nos explica lo que está pasando. El público ve que el ministro de Economía habla con los bancos para tener esto de los bonos. El ministro de Economía habla con los sectores del agro para darle otra vez un dólar especial por la sequía. Y con nosotros nadie acuerda nada, con los trabajadores no acuerdan nada. Yo veo, Gustavo, veo que desde el Instituto Patria, las veces que han tenido que hacer referencia al trabajo desde que Martín Guzmán renunció a la cartera de Economía, la toma Sergio Massa, y hay palabras que de alguna manera intentan comprender la situación y la coyuntura en la que Sergio Massa está tratando de remontar un barrilete que estaba casi tocando el suelo. Pero más allá de eso, ayer escuchaba algunos análisis de periodistas compañeros que apuntaban que la CGT elige como candidato presidencial a Sergio Massa. ¿Es posible que estén coincidiendo en esto el Instituto Patria y la CGT, que han tenido siempre una relación bastante escabrosa, o se me está perdiendo algún dato en el camino? Lo que pasa es que pensar Sergio Massa candidato a presidente, si no pudo controlar la inflación,
si no puedo hacer una distribución del ingreso, salvo que haga magia en estos 3 o 4 meses, porque el tema de la inflación es determinante porque si yo no llego a fin de mes, ¿qué me importa que la economía creció, que hay acuerdos con el litio, que el año que viene el gasoducto Néstor Kirchner nos va a dar dólares, que esto, que lo otro, si yo no puedo vivir? Hubo un crecimiento enorme de la industria, de las exportaciones. Ahora tenemos el problema de la sequía enfrente. Y a mí esas son cuestiones que me enojan del manejo de la economía. El año pasado, cuando había cosecha récord y los productores agropecuarios retenían en Silo Bolsa sus productos, Massa hizo un dólar especial para que pudieran liquidar exportaciones en un momento que tenían abundancia. Ahora, cuando tienen la malaria por la sequía, también les da un dólar especial. Es decir, que fomenta esta idea de que son egoístas con las ganancias y generosos con las pérdidas. A ver, si tenemos un sector agropecuario absolutamente especulador, que cuando tiene abundancia de cosecha y no liquida para generar una devaluación que nos va a perjudicar a todos, no lo podés premiar en el momento que están en la mala, decir, bueno, hermano, ustedes liquidaron un montón el año pasado, y ayudar a los chicos, a los medianos, pero no a los grandes, a todos los que exportan. Y también está esa cuestión, ¿no? La disyuntiva de crecer para distribuir o distribuir para crecer. Que era justamente la diferencia con el modelo de Cristina. Cristina fomentaba el mercado interno. Y el crecimiento se da desde abajo para arriba. Distribuir para crecer. Claro, distribuir para crecer es la lógica, porque todo crece de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, si ya tenemos una economía que está funcionando, que tenemos ese problema con los dólares que dificulta las importaciones, que no nos permite determinados insumos para la industria, bueno, con lo que hay, pero hay que distribuir. La otra vez veíamos el dato de cuánto sustrajeron de nuestros salarios las grandes empresas, y estábamos hablando de 87.500 millones de dólares, es decir, casi la deuda externa, que nos usurparon de nuestros ingresos. Y eso es lo que hubiera permitido un desarrollo del mercado interno y un poco más de felicidad en el consumo de las clases medias, y que eso también redunda en una mejora de las clases más bajas. La clase media es la que consume, la clase media es la que motoriza el crecimiento de un país, y no la clase alta, que es la que acumula permanentemente, fuga, amarroca y no distribuye nada. Entonces, me parece que hay una inacción, y que esto es producto de una especie de abandono de una pelea, porque hay que pelearla. A ver, Cristina tiene esa imagen, está padeciendo juicios y está estigmatizada, y hasta un senador de Estados Unidos habla mal de Cristina, porque Cristina peleó por la distribución del ingreso. Y así todo, logró hacer una distribución mediana, que se podía haber distribuido mucho más. Porque nuestro país es muy rico, exacto, pero está mal distribuido. Exacto. Y ahora podemos empezar a preocuparnos. Si abro un paréntesis, Gustavo, y le voy a preguntar a Ronnie si este tweet que me acaba de pasar es real. ¿Sí? ¿Es real este tweet que me acabas de pasar de Patricia Bullrich? ¿Es real o es un meme? No, sí es. No lo leí. Bueno. No es un tweet, es un textual de una entrevista. Es un textual de una entrevista que dio seguramente en las últimas horas Patricia Bullrich, visitando el programa de Todo Noticias, donde a dos voces el programa, y dijo, me encantaría competir contra Cristina, y luego le sacan un textual y lo publican, la propia Patricia Bullrich lo publica en un tuit. Dice, a Cristina yo le gano en números y discursivamente, me encantaría competir contra ella. Ahora sí estamos preocupados. No, entonces es un chiste. Bueno, pero porque realmente cuando uno le escucha hablar a Patricia Bullrich, pobrecita, tiene una falencia conceptual enorme en casi todo lo que aborda. Lo que tiene es poder, o está avalada por poderosos, que le permite ocupar un lugar que en realidad
si uno rasca un poquito, casi todos los PRO tienen una riqueza conceptual inexistente. Claro, pero pero Gustavo, tienen una habilidad, y esto uno se lo reconoce a determinados actores de la política, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, que básicamente para ensuciar un debate, ¿qué es lo primero que uno se le ocurre que pueden llegar a hacer? Y atacar con el denuncismo, ¿no? Empiezan con todos los hechos de corrupción y te ensucian un debate. Te lo ensucian. No es que ella dice que le gana a Cristina porque lo dice nomás. Lo dice porque está preparada para ensuciar la cancha en cualquier debate presidencial. Cuando vos escuchás a un exponente de esta derecha, o cuando discutís con un ciudadano de a pie que te larga un latiguillo de denuncias una detrás de la otra, y que vos para contestar eso que el tipo dijo en 20 segundos tenés que estar 1 hora y media deconstruyendo. Claro. Porque la mentira entra fácil. Y por eso Macri no está impoluto con todos los actos de corrupción que tuvo en su gestión y lo anterior también. Y sin embargo no está manchado por nada. La corrupta es Cristina. Eso es una construcción discursiva. El Papa ayer decía en la entrevista que le hizo a Gustavo Silvestre que el lawfare empieza con los medios. El lawfare empieza en los medios, que son los que demonizan a determinados personajes de la política, y no lo podés deconstruir desde nuestras herramientas muchas veces precarias, ¿no? Y por más que pongamos mucho empeño, es muy difícil desinstalar aquello que se instaló a fuerza de titulares. Qué sé yo, fíjate la legitimidad que se le da a los de Juntos por el Cambio, que ayer vaciaron una sesión del Senado que se había acordado con el temario, con el listado de leyes a tratar, y dejaron porque aparte no estaban debatiendo la expropiación de Vicentín o de los campos de Joe Louis. Claro. Estaban para tratar el nombramiento de jueces para Santa Fe y Córdoba, la ley Lucio, ley de alcohol cero al volante, el certificado único de discapacidad, la ley de fe de vida, el reconocimiento del lenguaje de señas y la exhibición del pago de ganancias de profesionales de la salud. Digamos, todo inclusivo, todo era beneficioso para sectores que muchas veces están postergados. Y aparte por ejemplo, con la ley de alcohol cero estaban los familiares de víctimas de accidentes de tránsito. Claro. La ley Lucio estaban los abuelos de Lucio. Y sin embargo, no lo trataron. ¿Por qué? Porque estaba incluida la ley de alcohol cero. El que tuvo la voz cantante para rechazar este temario fue el mendocino Alfredo Cornejo, que tomó la voz del lobby de las bodegas mendocinas, que esto de la ley cero en el volante les perjudica. Entonces, bueno, actuando en función de ese lobby, le importó 3 pepinos la ley cero al volante, la ley de alcohol cero al volante. Entonces, gran parte del público los que estaban presentes, vieron cómo los PRO, junto con el bloque Unidad Federal, se fueron de la sesión sin tratar esos temas importantes y no controversiales ni polémicos, sino necesarias. Entonces, ¿qué saca Clarín hoy? Prácticamente el comunicado de los propios PRO, que el kirchnerismo está en contra de la democracia porque alteró el orden de las leyes que se iban a tratar. Listo, ya está. Para el público que lee el titular en un bar, el kirchnerismo tiene la culpa de lo que pasó ayer. Ayer estaba escuchando a Juliana Di Tulio cómo enumeraba estos puntos que vos estás marcando, que eran las leyes que se intentaban impulsar en el Senado, y la verdad es que es increíble la actitud. Pude observar cómo se retiraban en silencio o mascullando cosas, pero la verdad es que si buscan democracia, tienen que quedarse sentados en sus bancas
y debatir estas cuestiones, votarlas a favor, negativo, pero discutirlas. Eso es democracia, no levantarse e irse. Lo que pasa es que hacen el show, ¿entendés? Desde ya los tiempos de Cristina, cuando Cristina era gobierno, que recordemos que en el mandato de 2010-2011 no le votaron el presupuesto, como también le hicieron a Alberto Fernández el año pasado, no aprobaron el presupuesto, que es la ley de leyes, la ley más importante para el manejo de un gobierno. Desde los medios de comunicación y los PRO vaciaron lo esencial de la democracia, que es el debate parlamentario, que tiene que ver con lo que decíamos antes. Ellos no tienen argumentos, no tienen conocimiento, no tienen compromiso, ellos juegan, porque lo que quieren es destruir todo, quieren desestabilizar para que se haga necesario el plan de ellos, que es la miseria planificada. Uh-huh. Entonces, vacían el Parlamento, quitan o manejan la justicia a su antojo, uh-huh. Y debilitan al gobierno, al Poder Ejecutivo, es decir, a los tres poderes del Estado. Están manejando los tres poderes del Estado. Desde el lawfare, que debilita las acciones de un Poder Ejecutivo que está maniatado porque enseguida le ponen una cautelar, lo denuncian, lo estigmatizan, lo demonizan. Entonces, la democracia está perdiendo absolutamente su sentido por obra de los PRO y de Clarín esencialmente y La Nación que va de comparsa. Uh-huh. Y es grave, es muy grave. Uh-huh. ¿Y cómo uno plantea un debate así frente a todo el público, más aún cuando tenemos en el día a día problemas serios, gente que no llega a comprar la comida, que no puede pagar el alquiler, que no llega a pagar sus impuestos y servicios, que tiene que renunciar a pequeños gustos porque tiene que insumir todo en la comida? Entonces, por un lado está la derecha bestial encarnada en esta tríada entre el poder económico, el poder judicial y los políticos de la oposición, y un gobierno que se está debilitando cada vez más, a pesar de que tiene razones para estar fuerte, porque con Macri solo un año hubo crecimiento del Producto Bruto Interno. Este gobierno tiene crecimiento después de la pandemia para acá, todos los años tiene crecimiento del PBI. Mejoran los índices de crecimiento industrial, y sin embargo es un gobierno débil, teniendo esos logros en medio de una guerra, en medio de una pandemia, en la crisis económica de los bancos, y no logra poner el poco poder que le queda para revertir este deterioro de los ingresos de los trabajadores, que sería lo único que le puede hacer ganar una elección al Frente de Todos. Claro, y uno se pone a pensar y finalmente son el sector que lo votó al Frente de Todos. Es el que no está siendo atendido correctamente o cuidado sus intereses, como es el ingreso, ¿no?, y la capacidad adquisitiva y el control de precios, de tarifas y de productos de primera necesidad o de lo que sea. Finalmente el votante del Frente de Todos es el que dice, pero no te estás acordando de mí. Esa es la sensación que uno puede advertir. Gustavo, quiero agradecerte esta charla. Va más allá del votante del Frente de Todos, porque en las elecciones de medio término, gran parte de los que no fueron a votar, supuestamente de acuerdo a algunos estudios, formaban parte de esa decepción de la ruptura del contrato electoral que se hizo en 2019. Entonces, pero la pobreza, el deterioro de los ingresos no afecta solamente a los votantes del kirchnerismo. El votante del kirchnerismo puede estar enamorado de una épica, de las batallas, de las luchas, pero acá ya no hay ni eso, no hay ni asomo, hay un derrotismo, una derrota en esta batalla de mejorar los ingresos, que es para lo único que tiene que estar un gobierno nacional y popular. Lo único que tiene que hacer un gobierno nacional y popular es que la mayoría viva bien. Y sin embargo, no lo está haciendo, ni siquiera lo menciona. Lo dicen como lamentándose. Y todo porque no se puede controlar o no se meten en la pelea en contra de la inflación.
Así, perdón, me fui. No, excelente, excelente, Gustavo, agradecerte este cierre de semana. La verdad que hemos, creo que repasado lo más sustancioso, lo que ha impactado y lo que nos realmente preocupa, ¿no? Nos preocupa, recién abríamos el programa con Ronnie haciendo mención a una pequeña comprita que uno puede ir a hacer en una pequeña cajita que puede caber 6 vinos, ¿viste? Bueno, una cajita chiquita, 8.000 pesos lo que metes adentro. Sí, es una locura. Es una Pero locura. Aparte, no solamente el monto, la cantidad, uno realmente ni sabe por qué está pagando eso. Uno realmente, el billete de 1.000 pesos se transformó en el de 100 de hace 2 años, 2 años, 2 años. Es decir, que la inflación ya es desbocada, exagerada, extorsiva, angurrienta, ya no hay motivos, por más que hace un rato estaba escuchando a Navarro que decía lo de la falta de dólares, que esto es una crisis que está a nivel global, que las corporaciones están manejando los gobiernos y los están deteriorando, que lo que pasa acá pasa en casi todos lados, con más o menos aguante por parte de la población. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la crisis de representación. ¿A quién representan los diputados y senadores, tanto de un partido como de otro? ¿A quién representa el presidente? ¿A quién representan los miembros de la CGT? ¿A quién representan los sindicalistas? Los sindicalistas deberían estar a la cabeza de esta lucha por los ingresos y en contra de la inflación. En una situación así deberían estar marchando todos los días contra los formadores de precios. Absolutamente. Y no en los supermercados. Y un aplauso, y un aplauso para el padre Paco, que continúa con su ayuno frente a tribunales reclamando el recambio de la Corte Suprema. Realmente un trabajo que es... Exige la renuncia. Exige la renuncia. Hoy termina, hoy hace una misa multitudinaria. Y algunos tendrían que tomar la posta y continuar con esto. Absolutamente. De pelear contra... Bueno, recordemos que el domingo se cumplen 41 años de la Guerra de Malvinas. Así que un día también para la memoria. Bien. Exactamente. Quizá el martes podemos tocar ese tema también, entre eso y lo que suceda también, como decimos siempre, pasan muchas cosas en pocos días hasta que nos volvemos a hablar. Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande y agradecerte este tiempo que nos has dispensado y obsequiado. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen fin de semana. Igualmente, abrazo grande, Gustavo.